Bernabé, Simón y el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén y el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Así que había un presbítero aquí. ¿Y qué cosa es un presbítero? Un grupo de ancianos que estaban unidos en ese momento buscando la presencia del Señor. Eran personas, porque fíjate que dice al principio, profetas y maestros, o sea, pastores, profetas, aquellos que profetizaban la palabra, posiblemente fueran pastores de ese lugar, personas que hablaban la palabra de Dios y maestros de la palabra. No eran cualquiera, eran hombres que estaban ya solidificados en el conocimiento de su Señor y en la comunión. Estaban buscando la presencia del Señor. Y dice, ministrando estos al Señor. O sea, estaban ministrando al Señor. ¿Y qué quiere decir ministrar al Señor? Ministrando se traduce un verbo utilizado en el servicio al Señor. Así que estaban ministrando, estaban al servicio del Señor. No estaban haciendo cualquier cosa, estaban buscando, ministrando la presencia del Señor. Dice, y ayunando. Estaban buscando la presencia del Señor, estaban hablando, estaban profetizando, estaban hablando la palabra, estaban teniendo comunión unos con los otros. Y entonces, ayunando, y dijo el Espíritu Santo, fíjate, el Espíritu Santo no va a hablar si no hay una verdadera comunión, una verdadera búsqueda de hombres y mujeres que busquen su presencia. No lo va a hacer. Será de las emociones, pero mi Dios no trabaja en desorden. Mi Dios es un Dios de orden. No va a hablar, no va a hacer, no va a dirigir si no hay una búsqueda sólida de la presencia de Él, como estaba pasando aquí. Dice, y el Espíritu Santo habló y dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron manos y los despidieron. Esta imposición de mano aquí fue dirigida completamente, primeramente, por la búsqueda de la presencia del Señor de un grupo de hombres que buscaban y ministraban al Señor y ayunaban. Y entonces el Espíritu Santo habló a través de algunos de ellos y dijo, apartarme a Bernabé y a Pablo. Vamos ahora a imponerle las manos y a enviarlo. Así que no se puede enviar a nadie si no hay una búsqueda del Señor. No se puede enviar a nadie, nadie puede enviar a nadie si no hay una dirección del Espíritu Santo. Porque lo estamos haciendo porque queremos y no porque Dios ha mandado. Eso tiene consecuencias para la vida de la persona. Por eso no se puede, por eso ahora más adelante más o menos como dice Pablo, le da el consejo a Timoteo que no ponga manos ligeramente sobre las personas, porque tiene que ser dirigido completamente por el Espíritu Santo, porque puedes enviar a una persona que no está ready para hacer la obra. Entonces, sin duda la imposición de manos en la iglesia primitiva era un medio de conectar el mensaje con el mensajero, el don espiritual con el dador de los dones. Proporcionó una señal autenticando aquel a través del cual se otorgó la manifestación física de un don espiritual. Tenemos que entender que no hay fórmulas mágicas bíblicas para el ministerio de la iglesia. La imposición de manos no tiene poder en sí misma. La imposición de manos es utilizada solo por Dios cuando se hace de acuerdo con la palabra de Dios. Tiene que haber un orden completamente cuando hay una imposición de manos para cualquier envío. Y vamos a verlo. En el Antiguo Testamento vamos a ver algunas imposiciones de manos y después vamos a verlo qué es lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento. Vayamos a Levíticos capítulo 1, versículo del 1 al 5. Los israelitas imponían manos en sus sacrificios antes de matar los animales para significar la transferencia de pecados e identificación con las ofrendas por el pecado. Había imposición de manos sobre estos animales y vayamos a Levítico, números
Levíticos capítulo 1, del 1 al 5, dice así. Ahora vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento para ver cómo Dios usaba esta imposición de mano en esta dispensación del Antiguo Testamento. Y dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, listen to this. ¿A quién llamó a Moisés? Dios llamó a Moisés. Hay un orden, hermano. Esto no es porque lo quiero hacer y ya. Y yo voy a poner manos sobre esta persona para enviarla de misionero. No. Aquí hay un orden. Dios tiene un orden y nosotros debemos acatarnos a las órdenes del Señor. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o de ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, y de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Había un orden. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para la expiación suya. Todo Dios es un Dios de orden. Así que para expiar los pecados había un orden. Ahora, Jacobo o Israel después, acuérdense que Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel. Impartió una bendición a Efraín y a Manasés. ¿Se acuerdan quién es Efraín y Manasés? ¿Los hijos de quién? De José. ¡Ay, qué bien! Los hijos de José. La imposición de mano que incluye una palabra profética. Así que aquí hubo una imposición de mano para una palabra profética. ¿Qué pasó allá en Hechos capítulo 13? Que estaban los profetas y los maestros y que hubo también una palabra profética del Espíritu Santo. Pues aquí también hubo una palabra profética y una imposición de mano. Génesis 48, 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y dijo Josué a Josué, bueno, entonces ahí es cuando vemos toda la historia, no lo voy a leer. Entonces, pero viendo Josué que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y hacía la mano del padre para cambiarle la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, y todo esto que ustedes saben lo que aconteció. Pero entonces hubo una imposición de mano, ¿sí? Por Jacob, hubo una imposición de mano por Israel. Moisés también comisionó a Josué para por la imposición de manos, impartiéndole autoridad y sabiduría. Qué lindo. ¿Cómo es que Dios usa también la imposición de mano para impartir sabiduría y autoridad sobre una persona? Esto lo hizo Moisés con Josué. Aquí vemos la transferencia de liderazgo y transmisión de una medida de sabiduría y honra para poner a Josué en condiciones de ser el líder de Israel. Esto es precioso. Está en Deuteronomio capítulo 34. Hay muchos versículos, pero nada más voy a leer este. La semana que viene yo les prometo traerle el bosquejo. Deuteronomio 34, 9. ¿A cualquiera Moisés impuso mano? No, a Josué. A Josué, que estuvo a los pies de Moisés todo el tiempo. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿quién estuvo al pie del monte Sinaí los 40 días y las 40 noches? Josué. Entonces Josué fue llamado para liderar. Y él lo hizo, lo transmitió a través de la imposición de mano. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Así que aquí hay una imposición de mano para transmisión de autoridad y sabiduría para el liderazgo de Israel. Qué lindo.
Vayamos a Josué 1, de 16 al 17, y dice, Josué, el próximo libro, 1, 16 y 17. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos manden. Ya ahí vemos el resultado perfecto de la imposición de mano de Moisés sobre Josué, dándole autoridad. Acuérdense que se había muerto su líder y solamente lo iban a aceptar porque Moisés puso mano y transmitió autoridad, sabiduría a través de la imposición de mano a Josué. No, si no hubiera sucedido esto, creo que Josué no hubiera podido funcionar, porque acuérdense que había sido Moisés un líder por muchos años de un pueblo rebelde. 40 años, dice. Entonces, fíjate lo que dice el 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, a ti te obedeceremos. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Así que hubo un reconocimiento de la transmisión de poder y sabiduría y honra a través de la imposición de mano de Moisés a Josué. Entonces, estos son algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver qué pasa en el Nuevo Testamento para la imposición de mano. El Nuevo Testamento, para la imposición de mano, tenemos muchos factores. Tenemos imposición de manos para impartir sanidad. Tenemos imposición de manos para impartir bendición. Tenemos imposición de manos para impartir el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Tenemos imposición de manos para impartir dones espirituales. Tenemos imposición de manos para apartar gente para la obra específica que el Señor diga. Así que tenemos unos cuantos, a ver, vayamos, recapitulemos, para impartir sanidad. En Santiago, que dice, capítulo 5, llamar a los ancianos, a los presbíteros de la congregación y que ellos pongan manos sobre los enfermos, no cualquiera. Tiene que ser personas que den testimonio, que tengan fruto de justicia, que Dios los haya puesto en posiciones de liderazgo para poner manos. Jesús también ponía manos para sanar. Qué mejor ejemplo que Jesús, ¿no? En Hechos 28, vayamos allá un momentico, vamos a leer solamente un versículo, porque son muchos. Es muy interesante, tengo muchos versículos, pero el tiempo apremia y no puedo leerlos todos, pero sí les voy a dar el bosquejo para que ustedes estudien en la casa y después hacemos el examen. Hechos 28, del 8 al 9. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso mano y lo sanó. Impuso mano y lo sanó. Así que la imposición de mano para sanidad, pero no de cualquiera. De una persona que esté cristocéntrico, lleno del Espíritu Santo, con testimonio, con fruto de justicia, no cualquiera. Ok, para impartir bendición, vayamos a Marcos capítulo 10. Y ahora cualquiera viene y pone mano, y tú te dejas poner mano de cualquiera. Y ahí hay de todo, hermano. Marcos capítulo 10, de 13. Hay que ser muy cuidadoso. Esa es la palabra. Y veremos por qué. Ahora, Marcos 10, de 13 a 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto digo que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos,
poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Bendijo a Jesús, bendijo a Juan en Apocalipsis. La imposición de manos es para impartir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Lo estudiamos, ¿se recuerdan? Que son 4 bautismos. Es la llenura, no solamente el traspaso de tu vida para el cuerpo de Cristo, que es un tipo de bautismo, inmersión en el cuerpo de Cristo, sino y en el del agua, ¿verdad? Y en el de fuego. Pero hay una inmersión de tu vida en las profundidades del Espíritu Santo, que esa es la llenura que nosotros necesitamos, que no solamente puede pasar una vez. Tú puedes pedirle al Señor que te siga llenando de su presencia. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo, porque a veces nuestros pies se van desgastando y el Señor necesita renovar nuestras fuerzas, y la lámpara, el aceite va bajando. Entonces tú necesitas pedirle al Señor que te dé llenura de su poder, de su Espíritu Santo, que te ayude, porque somos muy débiles y a veces nosotros no tenemos fuerza, pero el poder de Dios que mora en nosotros es mayor que cualquier cosa que tenemos en esta tierra. Entonces, para impartir el bautismo del Espíritu Santo, también usaban la imposición de manos. Los creyentes en general, así como los líderes, están involucrados en impartir el bautismo del Espíritu Santo por la imposición de manos. Si alguien, a veces el pastor llama, tú necesitas llenura del Espíritu Santo, y si no vienes, el Señor está llamando. Y nos quedamos sentados, y el Señor está haciendo un llamado para que vengas a través de la imposición de mano de aquel que está siendo dirigido para que tú recibas nuevas fuerzas. Y a veces hay un llamado y nosotros nos quedamos sentados ahí. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos cómo funciona el Señor. Hay una imposición de manos a través de aquellos líderes, de aquellas personas que están puestas por el Señor para imposición de mano, para la llenura de ese poder del Espíritu Santo. Y vayamos a ver un versículo. Tengo muchos, pero vamos a leer Hechos capítulo 8. Y no es cuestión de show, no es cuestión de ninguna cosa de esa, es cuestión del poder de Dios. Porque hay poder de Dios, hermano. Hay poder de Dios en la imposición del Espíritu Santo a través de la imposición de manos. A veces el pastor está llamando para orar por las personas y no recibimos el llamado, nos perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que estar apercibidos de estas cosas. Hechos capítulo 8, vamos a ver qué dice, del 14 al 24. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran ¿qué? El Espíritu Santo. Porque aún ellos habían oído la verdad, pero aún no habían sido llenos de la presencia del Espíritu Santo. Habían creído, pero no habían sido llenos. Entonces dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hacían? Mira lo que dice, les imponían las manos. Es bíblico. Es bíblico. Les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. No hace falta show, no hace falta tiradera por el piso, hace falta un corazón constrito y humillado delante de la presencia del Señor para recibir esta llenura del Espíritu Santo que tanto necesitamos para poder continuar en este mundo malvado. Sí, pastor. No, que también quería decir Daniel en
Exactamente. Fortaleza, hermano, fortaleza en el Señor. 10:10. Entonces, vayamos un momentico al 9, aquí mismo, Hechos 9, vamos a ver. 9, 10 al 17. Habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle derecha. Bueno, ustedes saben. Entonces Ananías respondiendo al Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. Bueno, ustedes saben la historia. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces, vayamos al 17. No, 9. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él, ¿qué? Las manos. ¿Quién lo dirigió? El Señor. Oye, Pablo perseguía a los cristianos y los mataba y le dijo, pero si este hombre ve, pone las manos sobre él. Dice, sobre las manos y dijo, hermano Saulo, wow, qué revelación tan grande. Un hombre que perseguía a la iglesia y de pronto el Espíritu Santo le dice a Ananías, dile hermano a Saulo. Le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así que aquí vemos los ejemplos. Para impartir dones espirituales, primera de Timoteo 4. ¿Quieres dones espirituales? Espera que el Señor haga el llamado. Y si el Señor hace el llamado, ven y corre a sus pies. No dejes de pasar la oportunidad. Primera de Timoteo capítulo 4. Si quieres dones espirituales, porque a veces dice que el Señor nos da dones espirituales, pero si queremos, lo podemos pedir, ¿verdad? Entonces, primera de Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado. Fíjate, el don fue dado mediante profecías, mediante la palabra, por la imposición de las manos del presbítero. Del presbiterio. ¿Y qué es un presbiterio? Un presbiterio es un grupo de hombres, no un solo hombre. Presbiterio es un grupo de hombres usados para la gloria del Señor, con testimonio, con fruto de justicia, con fruto del Espíritu, con una vida consagrada. No todo el mundo es del presbiterio. Presbítero. Uh-huh. Es un grupo de personas que están buscando, como aquellos que buscaron allá en Hechos, que estaban ministrando al Señor en ayuno, en palabra, en profecía y en comunión. Así que estos que pusieron las manos sobre Timoteo. fueron dirigidos por el Exactamente, dirigidos por el Espíritu completamente. Ahora, también hay imposición de manos para apartar a personas para una obra específica. Los trabajadores para el Señor establecidos son apartados por una obra específica por la imposición de manos, lo que imparte una unción específica para cumplir una obra. Vayamos a Hechos 13. Hechos 13, bueno, ya lo leímos, Pablo y Bernabé, eso ya lo leímos. Vayamos a Hechos 6. Hechos 6. ¿Está interesante? ¿Están aprendiendo? Sí, es que no tengo tinta. Hechos 6, del 1 al 6, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios
para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, fíjate, no cualquiera sirve a Dios ni tan siquiera para las mesas. Dice, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y ¿qué hicieron? Le impusieron manos. ¿Para qué? Para servir las mesas. Pero tenía que ser unas personas llenas del poder del Espíritu Santo. Pero me llama la atención cuando dice aquí, un poquitico más adelante, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué lindo. Qué lindo es saber que Dios tiene todo bajo su control. Todo está bajo el control del Señor. Lo único que nos queda a nosotros es buscar de su presencia. Nótese que los líderes escogen a hombres llenos de fe, de sabiduría y del Espíritu Santo para desempeñar papeles de liderazgo, incluso en las áreas de trabajo prácticas de la iglesia. No cualquiera, hermano, lo siento, hay que tener testimonio para poder trabajar en las áreas de cualquier práctica de la iglesia. Ese es el orden que Dios ha puesto. Un orden que Dios ha puesto y no se puede quebrantar, porque si se quebranta el cuerpo de Cristo. Porque damos malos testimonios, porque no. Yo conocí hace muchos años en un lugar un diácono que no tenía buen testimonio y lo que hacía era empañar la obra del Señor. No, prefiero no tener diáconos, prefiero tener solamente servidores llenos de la presencia del Señor. Hay que tener cuidado con la imposición de mano. En 1 de Timoteo 5:22, vayamos allá. Y ya estamos llegando al final. Le dice Timoteo, Pablo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Tampoco nosotros, los que estamos puestos como ancianos de la iglesia, podemos ser ligeros en poner manos, no porque nos transmiten nada, porque el Señor está con nosotros, sino es porque no estamos haciendo lo que Dios nos ha indicado. Dice, no impongas con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ahora, ¿por qué Pablo le está dando este consejo a Timoteo? Es importante que sepamos por qué. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Esta escritura principalmente se refiere a apartar a alguien para una posición de ministerio o una posición de anciano en una congregación. Tú no puedes apartar, imponer mano a nadie que no esté dando testimonio de la vida de Cristo constantemente, fruto de justicia, de fe, de perseverancia, de buen testimonio. Porque ¿a quién le vas a imponer mano? A alguien que no va a dar un buen resultado. No es que a Timoteo se le va a pegar nada, es que no es la manera que Dios tiene todo en orden. Obviamente es un asunto serio el tener a alguien que no sea la persona correcta en una posición de liderazgo, en especial si la persona practica algún tipo de pecado habitual o si Dios no ha elegido a esa persona. Incluso puede ser que no sea el momento oportuno para una persona para ser puesto en el liderazgo. A lo mejor más adelante, cuando dé fruto de justicia, entonces ya la persona, Dios indicará al presbítero, al grupo de ancianos, de que esa persona ya está ready para imponer mano y enviarlo a hacer su ministerio. En primera de Timoteo 3:6 dice,
No sé, ¿por qué? Porque esta persona no puede ser un neófito, porque se puede envanecer y caer en la condenación del diablo. Se debe recordar que si algo ha de suceder como resultado de la imposición de mano, entonces debe haber contacto espiritual, es decir, de espíritu a espíritu. Todo es espiritual. Las escrituras nos muestran que se puede impartir algo de espíritu a otro por la imposición de manos. ¿Por qué? Porque si tú estás lleno de la presencia del Señor, el Señor te manda a imponer manos sobre una persona para que sea lleno del Espíritu Santo, tú le vas a transmitir el poder del Espíritu Santo porque tú estás lleno de ese poder. Un ejemplo, o de sanidades, o imposición de manos para sanidad, o imposición de manos para enviar a un ministerio. Todo eso tiene que es espiritual, hermano, todo es espiritual. Se debe recordar esto. Las escrituras nos muestran que se puede impartir algo de espíritu a otro por la imposición de manos. Deuteronomio 34:9, Antiguo Testamento. Y como hay de eso ahora, como hay de eso, como hay imposición de manos, soplío, escupía, de todo, hay de todo. Hay de todo. Golpe, hay de todo. Sí, todo es mentira. La escritura nos muestra que se puede impartir algo de espíritu a otro por imposición de mano. 34:9. Y Josué, hijo de Nun, ya lo leímos, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel obedecieron, hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, necesitamos ir con algo de cuidado a quién vamos a imponer manos y a quién permitimos que nos impongan las manos. La gente puede estar no santa, no santificada, viviendo en pecado, manchada el espíritu. Pueden estar en asociaciones malas, pueden estar practicando pecado. Tales personas pueden producir daño cuando están imponiendo manos sobre las personas, porque no están en la autoridad de Dios. Sí, cosas así extrañas. De tales personas puede haber una importación dañina, en especial si tú tienes una debilidad en ciertas áreas, si esta persona está impura, no está santificada, está viviendo en pecado, te puede dañar a ti más tu vida todavía. O sea, no te va a dar bendición, te va a hacer un daño. El Señor tiene mucho cuidado con estas cosas y quiere instruirnos sobre esto porque es muy importante que nosotros, porque alguna vez a lo mejor vamos a ir a cualquier lugar y vamos a visitar y va a haber un llamado y vas a ir, no permitas que si la persona tú no la conoces, que tiene fruto de justicia, que tiene una vida en santidad, aunque sea quien sea, no te dejes imponer las manos. No te dejes imponer las manos. Perdón, porque estamos grabando, después hacemos el cuento, después es un testimonio. Si no tenemos una convicción por el Espíritu, tú tienes el Espíritu y el Espíritu te va a hablar. La advertencia del Señor es que no te dejes imponer manos si no los recibes del Señor. Porque no sabemos, hermano, no sabemos. Pautas a seguir sobre esto. Mira el carácter de la persona que impone manos y valora su actitud ante Dios. Que sea humilde de corazón y que desee solamente la gloria al Señor. Esto es una pauta a seguir, una regla a seguir. Recuerda, Dios está en control de tu vida
y circunstancias, si eres su hijo, entonces solo deberías ir a otra persona para imponer manos en otros cuando Dios dice que lo hagas. Él te protegerá si vives en el centro de su voluntad. Si vivimos en obediencia a Dios, entonces no deberíamos tener miedo de ningún mal, que ningún mal sea impartido por la imposición de manos. Para recibir algo de Dios se requiere fe. Al servir a Dios y a dar a los demás por medio tales como la imposición de manos, entonces recibiremos más de Dios para habilitarnos para dar otra vez más. Dios quiere poner su llamamiento en la vida de mucha gente y luego habilitarles en ese llamamiento para que el cuerpo de Cristo sea edificado y crezca. Así que hay pautas a seguir. Hay pautas a seguir y aquí están todas las pautas que yo le he leído. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ser sensible a la voz del Espíritu Santo a la hora de la imposición de manos. No todos están calificados para imponer manos. Tiene que haber un testimonio. Tienes que conocer que la persona tiene una actitud hacia Dios correcta. Importancia para la iglesia de la imposición de manos, servicio. Para una de las maneras de usarlo para la iglesia es que a través de la imposición de manos las personas son enviadas a servicio o ordenadas para servir al cuerpo de Cristo. Para dar cuando imponemos manos por fe, ministramos la vida de Dios a los demás. Cuando imponemos las manos por fe, estamos bien delante de la presencia del Señor. Esto es un acto que Dios ha puesto en la iglesia para su edificación. Está Hechos 3:6. Para habilitar llamamientos a la iglesia de Jesucristo, que necesitamos hombres y mujeres que Dios ha llamado para su obra, para habilitarles para el llamamiento. Cuando imponemos manos, cuando el presbiterio recibe de que este hermano está ready para este llamamiento, se impone manos sobre él y se comisiona a hacer la obra que Dios ha mandado. Y también habilita muchas maneras de que esa persona sea efectiva en el cuerpo de Cristo. Así que, resumen y aplicación, hay una corriente de vida, de energía y de poder divino cuando imponemos manos en alguien, cuando hay fe, cuando Dios lo indica y cuando Dios está en control de todas estas cosas. Así que aprendamos que esto es algo maravilloso que Dios ha puesto en su iglesia, que debemos tener cuidado, que debemos saber cuándo y cómo, cuál es el orden de Dios. No cualquiera puede imponer manos, sino personas que tengan buen testimonio, que lleven una vida consagrada para el Señor, que busquen de la presencia de Dios y que hayan sido puestos líderes de los lugares, porque para algo Dios ha puesto líderes. Si no, no necesitaríamos pastores, ni maestros, ni líderes, ni diáconos, ni nada de esas cosas. Así que Dios me los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, y continuaremos con nuestra doctrina de Cristo, los principios del fundamento de la doctrina de Cristo para la próxima semana. Así que ahí vamos, en el nombre de Jesús. Amén.